en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del... ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Arrancamos otro miércoles para compartir toda la información clave a mitad de semana con nuestros asteriscos por Ecomedios 1220. En estos momentos el gobernadores, el jefe de gobierno de la ciudad están analizando, observando los últimos números sobre el COVID para determinar si se amplía los controles, las restricciones para reuniones y otras medidas tendientes a reducir la cantidad de contagios. Según nuestro portal asteriscos.tv, hubo 23.718 casos en las últimas 24 horas, 348 muertos. Sigue habiendo un nivel muy alto de contagios en todo el país, con epicentro en el área metropolitana, capital y conurbano, y lo más saliente de la información de hoy es que es récord la cantidad de internados en grave estado como consecuencia del contagio de COVID. Se estima que hay más de 5.100 personas internadas, la mayoría en terapia intensiva. La cantidad de camas ocupadas en las unidades de terapia intensiva en el AMBA llegan a casi el 77%. Todavía la Argentina no puede poner bajo control esta pandemia, mientras se acaba de anunciar hace minutos que un nuevo avión de Aerolíneas Argentinas irá a Rusia en busca de nuevas dosis de la vacuna Sputnik. Esto permitiría continuar la campaña de vacunación, que viene muy floja. Ahora vamos a ver los números en un ratito. Hasta las 21 los vamos a estar acompañando junto a Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Iván? Hola, José, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, siguiendo un poco en detalle la reunión que se está haciendo virtual, por supuesto, por estas horas, entre el presidente Alberto Fernández, varios gobernadores, el jefe de gobierno, está también el gobernador Axel Kicillof. Un nivel de vacunación muy bajo todavía en la Argentina, con una dosis el 14, casi el 15% de la población, con dos dosis, que la mayoría de las vacunas dan una cobertura superior al 90%, apenas 2% de la población. Muy bajo, Iván, todavía el nivel de vacunación en el país. Sí, bueno, José, déjame decir también que de todas formas, para lo que es Argentina y para lo que es el mercado de las vacunas a nivel mundial, se están haciendo avances. Por supuesto que uno querría que esto sucediera mucho más rápido, y las proyecciones que el presidente Alberto Fernández trazó a comienzos de año, chocaron con la realidad, ¿no es cierto? Ahora la Argentina está vacunando un promedio de 100.000 personas por día prácticamente, pero claro, somos 44 millones de argentinos, lo que indica que, lógicamente, para que el 70% de la población esté, inmunizada, todavía falta un largo camino. Pareciera ser, José, que las noticias empiezan a ser un poco más esperanzadoras, no tanto por el número de contagios, que como bien referías al comienzo del programa, siguen siendo muy altos, sino por el ritmo en que parece que ahora están llegando o van a llegar las vacunas, ¿no? Recordemos que las vacunas de Sinopharm, de la vacuna china, están llegando también en cantidades importantes, y el anuncio al que referías recién sobre el vuelo que saldrá de Aerolíneas Argentinas rumbo a Rusia esta madrugada, tardará unas horas más, pero llegará con entre 700 y 1 millón de vacunas. De modo que empieza a acelerarse, por un lado, la vacunación, y por el otro lado también, las noticias de que han retomado el contacto, las negociaciones con Pfizer,
lo cual, bueno, avisora un futuro un poco más promisorio. De todas formas, es cierto, estamos lejos de lograr la inmunidad de rebaño y de todas maneras es importante decir que, bueno, la curva parece estar estabilizándose, esto es lo que dicen los especialistas, claro que a un ritmo, a una cantidad de contagios todavía muy muy alta, lo cual pone en extrema tensión el sistema sanitario. En un rato seguimos analizando el escenario de la emergencia sanitaria, Iván, sobre todo porque hay mucha preocupación por la demora que está teniendo el laboratorio AstraZeneca, pero vamos a analizar ahora el escenario económico. Lo tenemos en línea Fernando Marengo, economista jefe de Arriazu Macroanalistas. Fernando, José Calero y Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, indudablemente hoy hubo algo de ruido en el mercado porque habría algunos analistas que están vaticinando que el acuerdo con el Fondo Monetario ni siquiera podría llegar después de las elecciones. También hay preocupación por la fuerte salida de capitales, volvió la presión sobre el dólar blue, hoy se ubicó en alrededor de 162 pesos. Vamos a empezar por eso último, Fernando. ¿Qué análisis haces sobre la suba que está teniendo el dólar al mercado marginal en los últimos días? A ver, ¿qué pasa en el mercado de cambio? Es la contraparte de lo que pasa en el mercado de pesos. Lo primero que hay que analizar es qué está pasando con la emisión de pesos, y en realidad la situación fiscal, yo diría del mes de octubre hasta marzo, que es el último dato publicado, está en niveles relativamente razonables. Digamos, la mejora que está experimentando la recaudación está ayudando a reducir el déficit fiscal respecto de picos históricos que se alcanzaron a mediados del año pasado, con lo cual la expansión monetaria no está siendo tan importante. El segundo factor que tenés de expansión monetaria es que cada vez que el Banco Central compra dólares, los famosos dólares de la exportación de la cosecha gruesa, cada vez que compra dólares emite pesos. Entonces la pregunta es, el que vendió los dólares y se quedó con los pesos, ¿qué quiere hacer con esos pesos? Y lo tercero, y relacionado con este rumor con el Fondo Monetario y todo esto, es cómo impactan las expectativas en el tenedor de peso. Digamos, la gente que viene acumulando peso en los últimos meses, cuando empieza a escuchar que hay ruido, que hay incertidumbre, que no hay una expectativa clara sobre el tipo de cambio y ve una inflación como la del mes de marzo muy elevada, podría estar decidiendo deshacerse de tenencia de peso. Entonces, si bien la emisión no es importante, a medida que la gente se deshaga de tenencia de peso, se genera presión sobre el mercado de cambio. Entonces yo diría que la principal crisis que enfrenta Argentina hace tiempo es una crisis de confianza, y la crisis de confianza claramente tiene impacto sobre el mercado de cambio, que no lo tuvo durante la primera parte del año pues yo diría por intervenciones que se estuvieron realizando en el mercado de cambio de manera indirecta. Bueno, ahora parece que esas intervenciones no son tan efectivas, con lo cual empezamos a ver que la brecha se va profundizando, ¿no? Fernando, buenas noches. Iván Damianovich, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, pero digamos, siguiendo también este mismo razonamiento, conociendo un poco también la reacción del mercado argentino, ¿podemos esperar también que este salto que estamos viendo, o esta aceleración en el tipo de cambio paralelo, se traduzca de alguna manera también como un nuevo combustible a la ya acelerada inflación que estamos observando mensual? A ver, cuando uno ve el dato de inflación del mes de marzo, y en realidad yo te diría, mis expectativas era que la tasa de inflación se fuera desacelerando. ¿Por qué? Porque el Banco Central va controlando el tipo de cambio oficial. Si nos fijamos los datos, en diciembre se depreciaba un 4,5% mensual, y actualmente se deprecia a un ritmo inferior al 2%. Los precios internacionales que subieron en la segunda parte del año pasado, ahora siguen subiendo, pero de una manera más moderada, con lo cual genera menos presión inflacionaria. Estás ajustando tarifas por debajo de la inflación, y salario estás consiguiendo paritaria por debajo de la inflación. Entonces, si uno ve los componentes de la inflación de corto plazo,
todo indicaba una desaceleración en la tasa de inflación. Pero el dato de marzo vino por arriba de las expectativas del mercado, claramente por arriba. Y cuando uno dice, ¿por qué puede estar ocurriendo esto? Bueno, la única respuesta es expectativa. ¿Por qué suben los precios si todo lo que debería generar incremento en el precio de los bienes se está desacelerando? Bueno, hay un factor que es la expectativa y el más difícil de todos de anclar. Si yo no sé cuál va a ser el costo de reposición de mis bienes, si voy a conseguir los insumos necesarios para producir bienes, o qué va a pasar con el tipo de cambio futuro, bueno, como toda esa incertidumbre, en la medida que pueda, lo incorporo hoy a precios para cubrirme de una sorpresa futura. Entonces, esa incertidumbre, ¿qué me genera? Bueno, me genera incremento de precios. Entonces, lo que está planteando Iván es correcto, digamos, si uno está pensando que la brecha se va ampliando, que de alguna forma en la economía argentina cada vez que se mueve el tipo de cambio, un indicador de que algo anda mal. Por ahí no sabemos bien por qué es lo que anda mal, pero que sube el tipo de cambio, un claro indicador de que la situación económica no es saludable. Bueno, si ante ese escenario nos empezamos a cubrir por expectativas de inflación futura, va a ser muy difícil bajar la tasa de inflación, estoy de acuerdo. Fernando, adelante Iván. No, perdón, para terminar también de entender un poco y de describir el diagnóstico, digamos, para esta altura del año había un diagnóstico diferente, es decir, se estaba ya pensando prácticamente en un presupuesto que no tenía gasto COVID, en un rebote de la actividad económica, porque no se podía estar mucho peor que lo que se estuvo en el 2020, un tipo de cambio más o menos controlado hasta las elecciones. Bueno, todo esto, como dice Fernando, evidentemente está chocando contra la pared. Entonces, pareciera que vamos más bien a una situación económica similar en términos de inflación a la que vivimos en el 2019. Quiero pensar en una inflación cercana al 50%, ¿es así? A ver, se separaría un poco los tantos. Primero, a ver, lo que estaba en el presupuesto, el dato de inflación nunca fue un dato creíble de inflación. Lo segundo, actividad económica. A ver, yo diría que actividad económica es esperable que en la medida que se vayan profundizando las restricciones, empecemos a ver desaceleración de actividad económica mes a mes, pero seguro que va a ser mejor que el año pasado, porque nunca vamos a tener una magnitud de aislamiento como la que tuvimos en el segundo trimestre del año pasado. Entonces, pero también se esperaba, Fernando, que fuera todavía un rebote más pronunciado, me parece, que lo que está mostrando hasta ahora, ¿no? A ver, cuando empecemos a ver datos, marzo interanual, abril interanual, mayo interanual, vamos a ver tasa de crecimiento de dos dígitos altos, digamos. No tengo ninguna duda de eso. Ahora, eso no te genera bienestar en el margen. Es una recuperación económica que ya ocurrió y que estoy mejor que el año pasado cuando la economía estaba básicamente cerrada. Entonces, digamos, no te vas a sentir mejor que el mes pasado, pero sí claramente vas a estar mejor que el año pasado. ¿Por qué hago el hincapié en esto? Porque eso te va a generar una mejora en la recaudación, que de hecho está ocurriendo, y esa mejora en la recaudación te puede permitir expandir gasto sin tener un mayor desequilibrio fiscal que el que tenías a fin del año pasado. Y yo creo que estamos yendo a ese escenario. Ahora, es cierto que en la medida que profundice el aislamiento, vamos a estar mejor que en abril del año pasado, pero posiblemente peor que en marzo de este año. Vamos a estar mejor que en mayo del año pasado, pero posiblemente peor que abril de este año. Entonces, la comparación respecto a un pozo del año pasado va a ser favorable, pero en el marginal cada vez vamos a estar un poco peor. Y eso también te impacta en expectativa. Porque uno puede decir, sí, bueno, está bien, la construcción creció 80% interanual. Sí, pero estoy construyendo menos que hace 3 meses atrás. Entonces eso te impacta en expectativa. El tercer punto que planteaba, tipo de cambio, ahí hay que separar dos partes. Lo que es el tipo de cambio oficial, que gran parte de los bienes que se importan entran en el tipo de cambio oficial y es muy importante para inflación, el Banco Central va a seguir apostando a un ritmo de depreciación muy bajo como el actual. Ahora, lo que es más costoso es lo que vos planteabas, Iván, recién, bueno, ¿y qué pasa con la brecha? Porque ese es un tipo de cambio
uno podría decir el verdadero de la economía, porque es al cual consigo dólares efectivamente, y es un tipo de cambio más difícil de controlar. Ahora, el indicador que la brecha vaya creciendo, de nuevo nos está mostrando que las expectativas se están deteriorando. Ahora creo que hay que ser cuidadoso en la idea esta de, bueno, de ahora en más todo va a ser peor, porque creo que el Banco Central tiene, y el gobierno, tiene forma de intervenir en estos mercados, lo cual te puede generar de corto plazo una situación no tan mala. Ahora lo que sí tiene que quedar claro es que todo el esfuerzo que hago para controlar una situación de de corto plazo, en el mediano plazo voy a tener que hacer los ajustes que estoy postergando hacer hoy día, ¿no? Con una inflación que ya podríamos estimar en 16% en el primer cuatrimestre, Fernando, ¿cómo hace el gobierno? ¿Qué medidas puede tomar para cambiar esas expectativas? A ver, si uno piensa en las medidas que se van tomando, recién cuando decía el corto plazo puede haber medidas efectivas, pero de mediano plazo estoy hipotecando el futuro. A ver, la medida que está tomando el gobierno, retrasar tipo de cambio, ¿te puede impactar positivamente? Sí. ¿Es una medida razonable? No es razonable porque en algún momento voy a tener que volver a ajustar el tipo de cambio. Retrasar tarifa, ¿puede tener impacto de corto plazo? Sí. ¿Es razonable? No. ¿Por qué? Porque si no ajusto las tarifas, en algún momento voy a tener que empezar a importar energía, voy a perder reservas por la importación de energía, y en algún momento voy a tener que ajustar tarifas. Poner un nuevo registro para la exportación de carne, ¿puede ser efectivo a corto plazo? Sí, porque puede haber algún productor ganadero que salga a liquidar su stock ganadero porque dejó de ser rentable la actividad. Ahora, de mediano plazo, me como el stock ganadero y en algún momento voy a tener problemas con la oferta de cambio y voy a tener que dejar que suba de nuevo el precio. Entonces son todas medidas, son todos paliativos de corto plazo, que peor que paliativos no solucionan el problema, sino que de corto plazo pueden tener un impacto positivo, pero yo diría más temprano que tarde me va a generar mayores incrementos de precios que lo que estoy evitando hoy día. Si uno quiere generar expectativas favorables, la expectativa favorable al final del día es convencerlo al tenedor de peso que es una buena idea quedarse con peso en el bolsillo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sí, tengo que empezar a hablar el mensaje al tenedor de peso para que esté dispuesto a atesorar esos pesos. Y que voy a hacer un combate serio contra la inflación. ¿Y cuál es un combate serio contra la inflación? No es controlar la exportación de carne o controlar las tarifas, sino es decir, bueno, fiscalmente, ¿cómo me voy a comportar? Si subo la recaudación, ¿qué hago? ¿Subo gasto o bajo déficit? Bueno, tengo que bajar déficit. Seguramente mucha gente va a decir, no, bueno, pero en esta coyuntura, ¿no? Bueno, ok, si decidimos que no bajamos el déficit, sino que subimos el gasto, bueno, tenemos que saber que a fin de año vamos a tener una relación de gasto a producto más alta que hoy y que eso es insostenible. Entonces en algún momento vamos a tener que ajustar el gasto. Yo creo que siempre en Argentina se toman decisiones pensando en la necesidad de corto plazo y cada vez que tomamos una decisión pensando en la necesidad de corto plazo, estamos hipotecando el mediano plazo. Fernando, gracias. Te mandamos un abrazo. No, por favor, un placer, a disposición. Buenas noches. Ahí estaba Fernando Marengo, economista jefe de Arriazu, macroanalistas en Asteriscos. Iván, seguimos analizando la política de compra de vacunas por parte del gobierno. Hoy trascendió que la ministra de Salud está intentando reactivar la negociación con Pfizer, que bueno, el ministro anterior dinamitó totalmente. Hubo una ruptura en la negociación con Pfizer. El gobierno consideró que estaba haciendo pedidos imposibles de cumplir. Y además la ministra también le envió una carta a AstraZeneca, porque AstraZeneca no envió una sola vacuna a pesar de el acuerdo que hubo y de que la Argentina envió el insumo para envasar esas vacunas. Mira, déjame decirte algo, José. Efectivamente, acá parece que lo importante es que el gobierno ha tomado de alguna manera conciencia, si querés, la clase política me parece que
está dejando de lado, al menos por unas horas, su contienda, casi te diría personal, alejada de la realidad del sentir popular, de la preocupación que uno puede constatar en la calle, en las familias, en las escuelas, en los hospitales, en las oficinas, en fin. Y están ensayando, bueno, de qué manera podemos acelerar el proceso de vacunación. Porque la salida, evidentemente, ya no hay duda sobre esto, es la vacuna. Y fíjate lo que sucede a nivel mundial, José. Por ejemplo, estamos asistiendo a una catástrofe humanitaria en la India, donde las muertes son, bueno, cada día más, es el país que más muertes registra a nivel mundial. Recordemos que en la India, por ejemplo, hay solamente de niños pobres 150 millones de niños en la línea de pobreza, y esto de alguna manera refleja también lo que es el mercado y la inequidad que hay en el mundo en torno al tema de la vacuna. ¿Por qué? Y porque India es el mayor productor de vacunas a nivel mundial, y por cada 2 vacunas que produce, una la exporta. Es decir, ahí te das cuenta un poco cómo está distribuida el mercado de las vacunas en el mundo. De modo que cada país está intentando bueno, adquirir la mayor cantidad de vacunas posible. El Reino Unido es uno de los países que más vacunas ha adquirido desde la India. Y recordemos que el Reino Unido prácticamente está en una situación ya casi controlada de la pandemia. Así que me parece que los funcionarios argentinos, los dirigentes argentinos, José, están tomando nota de la realidad de un mundo en el que si te dormís, te pasan por arriba. Bueno, el caso de AstraZeneca es preocupante. Ahí había un acuerdo para más de 22 millones de dosis. Bueno, la materia prima se envió tanto a México como a Estados Unidos, pero las vacunas no llegan. Aparentemente hay un problema, dicen fuentes del laboratorio citadas a nivel internacional, porque en la Argentina no habla nadie. Las vacunas estarían en la fase final de control de calidad, pero ya la demora es enorme. Y por otra parte, como comentaba antes, hay un intento por retomar las negociaciones con Pfizer, que es una vacuna que en los Estados Unidos ha sido distribuida masivamente y según la información que trascendió hoy, tendría un nivel de efectividad cercano al 94% o incluso superior. Es una negociación que el ministro de Salud anterior terminó rompiendo y ahora se está tratando de retomar. Si la Argentina lograra retomar esa negociación y que AstraZeneca empezara a enviar las vacunas prometidas, otro sería el escenario, ¿no? Sí, por supuesto, José. Esperemos que esto se resuelva, y ya te digo, de manera casi te diría inmediata, mientras conocemos las primeras informaciones de esta reunión que hacías mención al comienzo del programa, José, con relación a la reunión virtual que mantenían Horacio Rodríguez Larreta, el presidente de la Nación, y Axel Kicillof. Larreta admitió que el número diario de contagios no es sostenible en el tiempo. De manera que, lo que decíamos también, ¿no? La Ciudad de Buenos Aires está registrando un promedio diario de 2.700 nuevos contagios, y esto estaría obligando a las autoridades locales a reforzar las medidas. Así que lo que vamos a conocer seguramente ya a partir del mismo viernes, cuando se venza el tiempo estipulado en el primer decreto presidencial, son nuevas restricciones. Acá ya sabemos cuál es la receta, hasta que tanto lleguen las vacunas en cantidad. Bueno, aislamiento lo mayor que se pueda, mucho control en la vía pública y el respeto a las normas, a los protocolos y a los cuidados que debemos tener. El resto, ya sabemos cuáles son las consecuencias. Los números son preocupantes si bien se está moderando esta curva, es una curva muy alta, muy pronunciada, y si se amesetan en estos números,
sistema ya ha dado pruebas que está al límite. Así que las próximas horas son decisivas para la realidad del área metropolitana de Buenos Aires, pero también para el interior de la Argentina, donde sabemos llegan los coletazos de una pandemia que pega primero en la capital y el Gran Buenos Aires y luego se extiende a las provincias. Ya hay varios centros asistenciales que están rechazando pacientes, tienen a tope sus terapias intensivas, 23.718 casos en las últimas 24 horas, contagios, 348 muertos, un nivel alto y récord de internados graves. Y recordemos aquí, Iván, que el perfil de los internados ha variado en esta segunda ola, son más jóvenes, no son ya mayoría los mayores de 65, 70 años, ya el rango de edad entre los 30 y los 55, 60 años está teniendo una participación cada vez más importante entre los internados, tanto en capital como en el conurbano. Así que bueno, seguramente mañana se van a anunciar más restricciones y ya, como comentabas vos, el propio jefe de gobierno dijo que está de acuerdo en incrementarlas. Se habla, entre otras cosas, de bloquear accesos en la General Paz, accesos a la ciudad de Buenos Aires, bajar la circulación en el servicio público, bueno, y otras medidas de cierre que se están especulando y que durarían varias semanas. Así que a prepararse, porque lo que se viene es un mayor cierre de la actividad. Y me parece que cabe también desde nuestro humilde espacio exigir a las autoridades el control y la prohibición, vamos a decirlo con todas las letras, de las manifestaciones callejeras, que lo único que hacen es agravar esta situación. Nadie está negando la posibilidad de reclamar lo que es justo, lo que corresponde y lo que cada uno cree que sea necesario. Pero en este contexto de altos contagios, pareciera ser casi una ironía que se evalúe o que se sostenga el cierre de escuelas, el cierre de comercios, el cierre de fábricas, pero que se permita a miles de personas congregarse en el microcentro porteño para manifestar o para protestar. Esto es una enorme incongruencia que ha demostrado responsabilidad en las dos administraciones, la administración de la ciudad y la administración nacional, que no logran desactivar algo que a todas luces es un foco de contagio. Iván, te mandamos un fuerte abrazo, la seguimos la semana próxima. Cómo no, José, un fuerte abrazo. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @Ecomedios1220. Acompañan a José Calero en Asteriscos. Ahora operar con cheques puede ser más cómodo. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.com. Un nuevo concepto en alquiler de autos llegó a la Argentina. Cactus Rentacar, la primera rentadora low cost.
Ahora con sucursal en Buenos Aires. Llama al 0810-777-Cactus o entra a www.cactus.com.ar y solicita tu reserva. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Somos Action Energy y en nuestro nombre hay una X. Esa X puede ser muchas cosas. Puede ser lo que sos y lo que no sos, o lo que falta saber. La X marca el camino a la mejor versión de todo lo que tenemos para vos. Por eso cuando salgas, vení a probar lo que es sentirte bienvenido siempre. Vení a comer rico y sano. Vení a donde te conocemos. Vení en auto, en camión, en moto, en bici, a pie o en monopatín. Razones no te van a faltar. Action Energy. Vení a donde vamos. Ahorrar energía es responsabilidad de todos. Por ello, desde Naturgy te acercamos recomendaciones para hacer un uso más eficiente del gas natural y de esa forma puedas reducir tu consumo. Así, procura calefaccionar solo los ambientes donde haya gente y a una temperatura razonable. Utilizar el agua caliente solo cuando sea necesario y a la temperatura justa. Naturgy, cuidemos lo bueno, cuidemos el gas. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Con Flow tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo. Suscríbete hoy en flow.com.ar y disfruta todo lo que Flow tiene para vos. Es para ellos, es para vos. Flow. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Para promover una Argentina con más y mejor industria, el Grupo Techint creó ProPymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes, clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. En asteriscos, el dato clave de esta noche en la reunión entre el presidente y los gobernadores fue que el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que va a acompañar las mayores restricciones, que coincide en que el nivel de contagios es muy alto y que la ciudad de Buenos Aires va a acompañar las mayores restricciones que se están por tomar. Se anunciaría mañana, pero ya Rodríguez Larreta anticipó que va a acompañar la decisión que tome el gobierno nacional, así que se vienen más restricciones para tratar de bajar el ritmo de contagios de coronavirus. La tengo en línea a la infectóloga Elena Obieta. Elena, José Calero te saluda, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo estás? Nuevamente un gusto, gracias por llamar. Bueno, es un hecho, acaba de terminar una reunión virtual entre el presidente y varios gobernadores. Es un hecho que se vienen más restricciones. ¿Dónde te parece, Elena, que debería atacar más el Estado para bajar el nivel de contagios? Esa respuesta no me corresponde a mí, pero si me preguntás, como una humilde médica infectóloga, que es lo que soy, yo creo que la peor medida es aquella que no se cumple, o que no se hace cumplir, o que no se castiga de algún modo a quien no la cumple. O sea que si hacemos un lockdown absoluto, pero va a seguir habiendo fiestas clandestinas, y por 5 que se encuentran y se desactivan, hay otras tantas, de poco sirve. Y no vamos a aprovechar este cierre, que desconozco en qué consista, para no testear y no aislar a los casos positivos y a todos los contactos estrechos, porque, perdóname que aproveche tu espacio, José, pero uno de los problemas que tenemos, y no solo en el AMBA, en todo el país, es que cuando vos le preguntás a un paciente, son todos Robinson Crusoe. Nadie tiene convivientes, pero tenemos que ir a buscarlos, porque ellos se tienen que aislar, ¿entendés? No vivís en una isla y todos los contactos estrechos de ese caso positivo que identificamos son potenciales agentes de transmisión.
Y si al mismo tiempo no aceleramos el ritmo de vacunación, y si no seguimos cuidándonos aún nosotros vacunados, y los que todavía no están vacunados, es un problema que no va a tener solución y solo puede empeorar. Perdón. Tu impresión, Elena, es ¿a qué atribuís el salto que ha dado la cantidad de contagios? Nos hemos instalado prácticamente en los 25.000 contagios diarios. Bueno, algo decías recién sobre las causas, pero la aparición de nuevas cepas más contagiosas también puede ser otra de las causas. Es una de las causas, pero no es la madre de todos los males. Porque lo que tenemos que entender, José, es que en tanto y en cuanto nosotros le permitimos al virus circular, y no es que el virus está sueltito en el aire, no, circula entre nosotros personas. ¿Y por qué? Porque nosotros le permitimos eso. Entonces, en tanto y cuanto nosotros permitimos que haya circulación viral, va a haber mutaciones. Y en este momento tenemos la enorme preocupación por las cepas Manaus y la cepa Gran Bretaña, que pasan de ser muy rápidamente, por su comportamiento biológico, actores de reparto, a ser los protagonistas de la novela. Se instalan con el agravante de que son más malos, se contagian más y son más malignos, digamos, más agresivos en el cuerpo. Entonces, por un lado está este tema de la aparición de las nuevas cepas, pero por otro lado está que los colectivos siguen con las ventanillas cerradas. Porque hace un poquito de frío a las 7:30 de la mañana cuando yo estoy yendo al hospital. Pero ponete un buzo, ponete una bufanda, digamos, es mucho más peligroso que te pesques COVID. Y si vamos a lo de siempre, a las reuniones, si te dicen que en tu ciudad, en tu pueblo, se permiten reuniones de hasta 10 personas, no pongas 14 ni 20, porque son eventos dispersadores de virus. Y si además tenemos desafortunadamente un ritmo lento de vacunación, estamos complicados. La terapia intensiva está muy complicada también. En varios centros asistenciales ya dijeron que no pueden recibir más pacientes. ¿Qué información tenés en lo que es tu zona de operación, Elena? Estamos complicados porque vos tenés un paciente en un hospital o en un centro de salud que no tiene el centro de salud donde estás, no tenés la infraestructura. Bueno, ok, tenés un respirador manual chiquito, listo, lo sacaste, pero después a ese paciente hay que trasladarlo. O tenés ese respirador ocupado y tenés otro en simultáneo que llega y que está complicado y que sabemos que la asistencia respiratoria mecánica, o sea, enchufar a un paciente en un respirador, y perdón por lo de enchufar, pero para que se entienda, la ventilación asistida precoz puede ayudar a la recuperación precoz del paciente. Si lo demoramos, ese paciente tiene más probabilidades de muerte. Pero si no tenemos un lugar de derivación y no tenemos un respirador para conectar a ese paciente, estamos complicados. Entonces, en todos lados estamos complicados. Ayer me llama un amigo y me dice: Elena, tengo el tío de un conocido, no sé qué, que está desaturando en una sala de atención primaria en 3 de febrero. ¿Lo puedes recibir? Digo, no puedo recibirlo, ¿entendés? Porque no tengo camas, porque no tengo espacio, porque tengo la terapia con una sola cama disponible y no sé qué es lo que puede llegar en la guardia en San Isidro, y en todos lados está igual, en el ámbito público, en el ámbito privado, y no hablo solo del AMBA. Mirá las cifras de muertos de Santa Fe, de Mendoza, de los grandes centros urbanos. Estamos muy complicados. Y no pasa solamente porque pongan más respiradores en una terapia, porque los médicos, las enfermeras, los kinesiólogos, los administrativos de esa terapia son siempre los mismos. Claro. A ver. Está muy claro, Elena, y te agradecemos como siempre
tus respuestas. Veremos mañana qué medidas se toman, pero todo indica que vamos hacia una restricción mayor en la circulación ante el aumento de contagios. Nos reencontramos pronto, gracias. A tus órdenes, y cualquier duda me preguntan. Un cariño, a cuidarse. Y ahora es el momento de La Posta Financiera con Melina Manfredi. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Los datos financieros llegan de la mano de La Posta Financiera con Melina Manfredi. ¿Cómo estás, Meli? Hola, José, ¿cómo estás? Bueno, volvió el Blue con todo. Volvió el Blue. Viste que el miércoles pasado yo te dije ahí, se está empezando a despertar. Bueno, todo de todo. Finalmente, la semana pasada subió 10 pesos y en lo que va de estos 3 días subió otros 10 pesos. Hoy cerró a 162. Son niveles que ahora nos parecen muy altos porque nos habíamos acostumbrado a este veranito que duró unos 4 meses, pero en realidad hay que pensar que a principios de enero estaba en 165 el Blue, con lo cual está volviendo a valores nominales que ya había tocado meses anteriores. Hay varias razones respecto de por qué sube. Es un mercado muy chico, como decimos siempre, con lo cual algunas operaciones puntuales lo pueden hacer subir. También se habla mucho de que ante los muy malos datos de inflación del primer trimestre, cada vez más personas y empresas empiezan a tratar de cubrirse. Lo mismo respecto de futuras restricciones, como vos decías recién, todos estamos esperando un mayor cierre de la economía, entonces hay una demanda precautoria, como dicen los economistas. Y también el tema del impuesto a la riqueza, que le estaba dando mayor liquidez y oferta al contado con liquidación y al dólar bolsa, y ahora, como ya vence el impuesto, ya dejaron de entrar esos dólares que se vendían en ese mercado, que actúa como una referencia para el Blue, y entonces empezaron a subir los dólares financieros y el Blue se pone más o menos a la par. En líneas generales, todo lo que son los tipos de cambio paralelos, más en un contexto de cepo cambiario, tienden a estar más bien cerca. Esta brecha que teníamos de 10 pesos por ahí entre uno y otro, parecía un poco desarbitrada, como se dice en el mercado. Hoy se comentaba en algunos círculos financieros, se trataba de interpretar por qué 2 grandes fondos de inversión estuvieron vendiendo bonos de la Argentina, pasando sus posiciones a dólares, y alguno también decía, bueno, ¿qué sabrán esos grandes fondos sobre lo que viene, no? Bueno, son fondos esos que se quieren ir hace un rato largo de Argentina, que se quedaron con deuda en pesos que habían comprado durante la gestión de Macri. Esa deuda se reperfiló primero, se reprogramó después, se devolvió más adelante, se intercambió por otros bonos, y aún así queda una buena cantidad de inversores del exterior que se quieren ir de Argentina, para eso usan el contado con liquidación, y mientras el Banco Central había estado interviniendo, estaban un poco más acotados en los movimientos que podían hacer. Estas últimas semanas que el Banco Central se corrió por esto que te contaba de la mayor oferta de dólares por el impuesto a la renta financiera, los fondos empezaron a comprar nuevamente dólares en el contado con liqui para empezar a girar esos dólares que tenían atrapados en Argentina al exterior, lo cual es como que retroalimenta la suba. Y hoy se anunció una nueva licitación. Martín Guzmán está buscando pesos por todos lados. ¿Cómo le fue al Tesoro hoy, Melina? Bueno, colocó 107.000 millones de pesos. Fue una buena licitación en términos generales. También Guzmán resignó algunas cosas, convalidó tasas un poco más altas en las letras a descuento, que son, para que se entienda un poco, funcionan como funcionaban las LEVAC.
convalidó tasas arriba de 40%, que era algo que no estaba haciendo el Ministerio de Economía, porque no quiere dar la sensación de que el dólar y que la inflación se le van a escapar, pero necesita el financiamiento y necesita renovar deuda, así que bueno, así lo hizo. También colocó deuda que ajusta por inflación, que como siempre de todo el menú de inversiones, lo que más atrajo a los inversores, todo lo que tenga que ver con ajuste SER, porque bueno, los datos de inflación vienen muy altos. Era igualmente una de las letras en 2022, eran de las más largas, pero los inversores se quieren cubrir del salto de precios y la tomaron igual. Como te decía, para el gobierno fue una buena licitación. Tuvo en abril un saldo de financiamiento positivo de unos 58.000 millones de pesos, pero entienden que pueden estar mejor. En el Ministerio de Economía hablan de ciertas cuestiones estacionales del primer cuatrimestre y apuntan a tener un mejor rollover de la deuda para cubrir el déficit fiscal que va a ser alto este año y que se puede incrementar si las restricciones vuelven y las ayudas sociales tienen que volver. Bueno, y no solo los grandes inversores buscan cubrirse porque han aumentado mucho los plazos fijos ajustados por inflación, ¿no? Sí, los plazos fijos UVA vienen aumentando bastante. Si bien con respecto al dólar no cubren directamente, siempre la inflación reacciona ante un salto del dólar y el plazo fijo UVA cubre sí o sí, el capital lo transforma en UVA al momento de la colocación y te devuelve la misma cantidad de UVA a los 90 días ajustadas por el índice de precios. Así que, como siempre, para el minorista que por ahí no tiene otras opciones, es una muy buena opción que cubre, aunque sea un poquito, mantiene el poder adquisitivo de los pesos. Sí, ahí está la ventaja. Incluso, bueno, los bancos, además de ajustar por UVA, dan un punto más de ganancia. La desventaja es que tiene que ser por lo menos a 90 días, ¿no? Sí, está para el que no está muy seguro, está la opción precancelable, que se puede precancelar a partir del día 30, pero si lo precancelás, perdés el ajuste UVA, te van a dar una tasa fija. Pero bueno, ante una eventualidad es una buena alternativa. Melina, ¿qué novedades hay con Mercado Libre? Mira, te quería contar esto porque me pareció bastante novedoso en tiempos donde es difícil acceder a dólares, pero las propiedades en Argentina siguen cotizando en moneda dura. La parte de inmuebles, que es como una suerte de clasificados que tiene Mercado Libre para alquileres y para compra-venta de propiedades, empieza a ofrecer cerrar las operaciones con Bitcoin. Esto se lanzó hoy, va a ser, en principio, están ofreciendo unas 75 propiedades administradas por inmobiliarias, porque, como te decía, es como un clasificado. La inmobiliaria acepta Bitcoin para esa operación, entonces vos lo buscás en la web de Mercado Libre, lo visitás, haces el recorrido habitual y le avisas a la inmobiliaria que querés pagar con Bitcoin. Bueno, la criptomoneda estrella, que ha tenido un fuerte crecimiento en los últimos meses y que también representa, bueno, un riesgo, ¿no? Siempre hay que tenerlo en cuenta, no es para cualquiera, suele tener oscilaciones importantes y ha habido algunos casos menores, pero casos al fin de criptomonedas que han terminado en estafas en el mundo, ¿no? Hubo un par de países donde se conocieron casos en estos días. Siempre hay que tener en cuenta ese riesgo, pero sorprende cómo están creciendo. Sí, esto que vos decís precisamente es lo que afectó mucho la cotización del Bitcoin en los últimos días. El 13 de abril estaba arriba de los $63.000, hoy cerró 54.700. Esa baja, incluso llegó a perforar los $50.000, tiene que ver con una estafa que hubo en Turquía con Bitcoin, que bueno, le pegó al Bitcoin y a todas las demás criptomonedas, como suele pasar, porque cuando hay algún caso de estos, bueno, el pánico
es más fuerte y le pega el precio. Se empezó a recuperar igual, pero bueno, va a haber que esperar qué pasa en los próximos días. Es un activo muy volátil y no es para hay que cualquiera. prestarle mucha atención. Perfecto, Melina, gracias como siempre por toda la información. La seguimos la semana próxima. Te continuamos leyendo en ese gran portal que es tn.com.ar. Un cariño. Un beso, José. Bien, llegamos al cierre del programa. Ya es un hecho que va a haber más restricciones en la ciudad de Buenos Aires. Todavía no se conocen demasiado los detalles, pero habrá menos circulación en servicios públicos, también más cierres en los accesos entre el conurbano y la ciudad de Buenos Aires. Lo acordaron esta noche el presidente Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Todavía no se sabe qué va a ocurrir con el tema de las clases presenciales. Mañana se espera un fallo de la Corte Suprema al respecto, pero sí habría consenso en lo que es el cierre de la circulación y hay una alta probabilidad de que continúe la decisión de suspender por ahora las clases presenciales. En este caso ya el gobierno de la ciudad no insistiría con el tema y acataría lo que disponga el presidente Alberto Fernández, que alcanzaría a la ciudad de Buenos Aires y al conurbano. Es muy probable que en las próximas semanas tampoco haya clases presenciales ante la alto nivel de contagios que se han estabilizado en torno de los 25.000 casos diarios. Es un nivel muy muy alto. Lo mismo ocurre con los fallecimientos, que se habían estabilizado en los más de 400 por día. Hoy hubo menos, por suerte, 348, pero sigue siendo muy alta la mortalidad por COVID en el AMBA, donde lo hablábamos recién con la infectóloga Elena Ovieta. Ahí ya en muchos centros asistenciales casi un 100% de ocupación de las unidades de terapia intensiva, muchas derivaciones en distintos centros, tanto en el conurbano como en la ciudad, que ya se han quedado sin capacidad, sin disponibilidad para continuar recibiendo personas contagiadas por COVID. Un avión de Aerolíneas Argentinas sale esta madrugada rumbo a Rusia para traer más vacunas Sputnik. Están funcionando muy bien estas vacunas, según los distintos especialistas. Llega una nueva partida, todavía no se sabe de cuántas, que arribaría, suponemos, entre sábado y domingo. La Argentina continúa negociaciones con AstraZeneca y Pfizer para tratar de destrabar, en el primer caso de AstraZeneca, las que corresponden que nos envíen, y de llegar a un acuerdo finalmente con Pfizer para ver si podemos recomponer el esquema de vacunación. Nos vamos, nos reencontramos como siempre el miércoles próximo desde las 20 en Ecomedios 1220 con asteriscos e información clave a mitad de semana.